Bienvenidos a Rumbo Minero Central. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bien, mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a realizar el siguiente programa. César, tenemos un invitado, Wolfgang Grosso, que es, como todos sabemos, ex candidato presidencial, pero que tiene también unas ideas sobre lo que está pasando con Petroperú y la minería ilegal desde su perspectiva, desde su mirada, de lo que ha vivido en esta campaña presidencial, ¿no? Efectivamente, lo escuchamos en diversos escenarios, en la Sociedad Nacional de Industria, en el debate también presidencial. Trataremos con él acerca del nuevo gobierno, los viejos problemas de Petroperú, minería ilegal, el canon y la economía. Y al mismo tiempo también luego contaremos, luego de esta entrevista, otro ex candidato, Enrique Valderrama, que siempre nos acompaña, ha sido candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, tiene un enfoque también muy particular y lo hemos convocado muchas veces para hacer seguimiento a lo que es la minería, los capitales, la reforma, las apuestas económicas del nuevo gobierno. Vamos a ver qué nos dice. Y en este momento, César, que en pocos días viene ya Expomina, el 9 de septiembre es la gran inauguración de Expomina, están todos invitados, simplemente registrándose en expominaperú.com. Y va a poder usted tener acceso directo a las conferencias, a las charlas, de manera libre, dando siempre, el Grupo de Gama dando un apoyo para que la gente conozca más de minería en esta gran feria, más de 1.250 stands, más de 180 charlas, y uno va a poder observar todas las maquinarias y la tecnología que mueve la minería peruana, ¿no? Es la primera feria, además minera, Jorge, que se produce luego de instalado el gobierno, por lo tanto el escenario es muy propicio para discutir en estos 9 foros internacionales cómo va avanzando la minería a nivel internacional, qué puede absorber también la administración de la señora Keiko Sofía Fujimori de toda aquella data que se va a brindar a partir de estos interesantes foros. Asimismo, como bien dice Jorge, 1.250 que están donde vamos a mirar el avance tecnológico que hay, ¿no es cierto?, en los productos y servicios mineros que justamente tocan la puerta de nuestro raciocinio para decir que la minería formal, sustentable, sostenible, responsable, es una vía de alternativa para desarrollar económicamente al país. Así es, y además en una época, como bien dices, en una época... en esta época esto es una oportunidad importante, un llamado al gobierno, que sabemos que va a estar presente, pero un llamado, porque es una oportunidad políticamente, tú como periodista político, es una oportunidad políticamente importante porque si bien hay que estar en los temas del fenómeno del Niño, de la ayuda, todas las inversiones son importantísimas y el mensaje que dé el gobierno en un momento de una feria que es la top 5 en el mundo, claro, en minería, ¿no? No, y justamente los impactos del fenómeno del Niño, ojalá Dios no quiera próximamente de un evento telúrico, un movimiento de un terremoto, como ya estamos viendo los temblores que hay, terremotos a lo largo y ancho del globo, pues cómo nos tienen que encontrar preparados con los recursos que la minería puede darle al Estado, directamente a las poblaciones y por supuesto con mejoras para todos los otros sectores productivos que están encadenados con la minería. Así es. Bueno, también tenemos a continuación nuestro informe, por supuesto, antes de entrar en materia con nuestros invitados, tenemos un informe preparado por el equipo de Rumbo Minero y luego venimos con las entrevistas. Adelante. El nuevo gobierno inició su gestión con una agenda económica y minera cargada de retos y desafíos que llevan años esperando soluciones. El caso de Petroperú es uno de ellos. En el marco de los decretos de urgencia número 010-2025 y número 003-2026, Proinversión continúa avanzando en el proceso de reorganización patrimonial de esta entidad estatal, que mantiene un déficit de capital de trabajo superior a los $1.400 millones, mientras su deuda cerró 2025 por encima de los $6.200 millones. En minería, el desafío sigue siendo la ilegalidad y una formalización que no despega. El Fondo Monetario Internacional advirtió que al cierre de 2024, cerca del 80% de más de 84.000 registros del Reinfo estaban suspendidos y apenas unos 2.200 mineros habían completado su formalización. A esto se suma el debate por el canon minero. El gobierno plantea mejorar la forma para que estos recursos se conviertan en obras y servicios. El Perú tiene recursos, inversión y una minería capaz de impulsar crecimiento. El reto del nuevo gobierno será romper con los viejos problemas, recuperar Petroperú, enfrentar las economías ilegales y convertir la riqueza minera en desarrollo tangible.
Bien, nos encontramos ya en nuestros estudios con Wolfgang Grosso, él es ex candidato a la presidencia del Partido de Integridad Democrática, y vamos a conversar un poco sobre diversos temas: Petroperú, minería ilegal, canon y economía. Wolfgang, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Un gusto Jorge? realmente poder estar acá. Wolfgang, cuéntanos un poco, vamos a entrar primero a la parte de los consejos hacia este gobierno. Obviamente tenemos el fenómeno del Niño, tenemos ciertas prioridades y también la imagen hacia afuera sobre los inversionistas. Tenemos muchos temas que tratar. Pero ¿cuáles serían tus consejos, tú que has sido ex candidato y has preparado tu plan de gobierno? ¿Cuál sería ese consejo para los primeros 6 meses con respecto a la presidenta Keiko Fujimori, de cuáles son las decisiones inmediatas que hay que tomar, no solamente con lo del fenómeno del Niño, que también es importante saber tu opinión, sino también con el tema económico, ¿no? Bien, definitivamente el primer problema que está afrontando el país es la inseguridad. Hay un concepto que va asociado entre seguridad y desarrollo. Son dos elementos que no pueden disociarse. Entonces, si no hay seguridad, entonces va a haber de repente alguna reticencia o algún temor de repente de inversionistas para poder poner capital en el país, ¿no? En diferentes aspectos, diferentes rubros. Entonces, uno es la inseguridad. Ya sabemos, el fenómeno del Niño que lo acabas de mencionar, que tiene que ser muy bien manejado, porque ya hemos visto, y por las informaciones que se tienen, es que los gobiernos regionales y locales no han ejecutado primero con eficiencia el presupuesto que tenían asignado, y tampoco han solicitado dentro del marco de este estadio de riesgo que tiene el país inminente, el presupuesto adicional. Entonces ahí tenemos... Perdón, Wolfgang, es impresionante escuchar congresistas, senadores de izquierda llamarle la atención a la presidenta Keiko Fujimori cuando el señor Balcázar y la señora Dina Boluarte han estado, claro, y no han hecho absolutamente nada. Sí, lo que pasa, bueno, a mí no me llama la atención realmente lo que están haciendo, porque hemos visto cuando el ex candidato también Roberto Sánchez dijo y ha manifestado que desde el primer momento iba a ser una oposición recalcitrante prácticamente, y no puede ser así, porque lo bien o mal que le vaya a la presidenta Fujimori va a ser lo bien o mal que le vaya al Perú. Entonces, acá no significa un cheque en blanco, significa que debemos todos apoyar a la gobernabilidad, sin dejar de ser críticos en los aspectos que el gobierno de repente no está haciéndolo correctamente. Por ejemplo, en el aspecto de seguridad, antes de tocar el otro tema que me habías comentado, me llama la atención que se insista con el hecho de que los militares salgan a las calles, por ejemplo. Y eso no es una medida adecuada, porque los militares como tal no disuaden al delincuente. Y ese es el efecto que quieren dar, pero no se está dando. Ya se hizo en el gobierno de Dina Boluarte, en el gobierno de Gerí, y aquí lo que estamos viendo es que los índices de criminalidad no solamente se han mantenido, sino han aumentado. Porque este delincuente, este criminal y estas bandas organizadas saben perfectamente cómo actuar en un contexto urbano, y el militar no está preparado para eso. No quiere decir que los militares no apoyen en esta guerra, porque es una guerra interna, pero tienen que ser eficientemente implementados. Y preparados. O sea, entonces el militar sí puede ir a la zona de frontera, puede cuidar penales exteriores, porque es estático, no hay ningún problema, pero no lo vas a mandar a la calle a tratar de frenar esta ola de delincuencia, cuando el delincuente precisamente sabe cómo actuar en ese medio urbano, ¿no? Entonces a eso me refiero con ser crítico, pero no podemos tampoco poner piedras y obstáculos desde el primer momento. No cumple ni siquiera un mes el gobierno y ya están con todas las baterías puestas. Ojo, y no quiero que se saque de contexto, porque fujimorista no soy, ni tampoco soy naranja. Pero también tenemos que pensar en que la gobernabilidad debe prevalecer antes que cualquier ideología, cualquier línea programática. Entonces, ahí vemos que, por eso te decía que no me sorprende que senadores y diputados comiencen a cuestionar y prácticamente a endosar los problemas que tenemos en este momento al gobierno, cuando todavía está trabajando, y tenemos que darle pues el tiempo suficiente, creo yo, ¿no?, para que pueda responder. Ahora, que han habido errores, para mí sí,
por ejemplo, algunos nombramientos, vemos algún cierto copamiento de algunos funcionarios que han sido de gestiones anteriores, pero vamos a ver cómo va a responder el gobierno de aquí en adelante. ¿No? Otro problema y de cara a qué consejos le daría también es respecto a, bueno, tenemos no solamente el fenómeno del Niño, tenemos la inseguridad, tenemos la visita del Papa, que si bien es cierto son pocos días, pero va a involucrar un despliegue de elementos y medios prácticamente donde va a estar involucrado todo el país. Y conjuntamente las elecciones regionales y locales. Entonces tenemos que ir mapeando todo esto y a la par también de otros problemas que van colaterales como la salud, el transporte. Ya sabemos los transportistas que se quieren parar en este momento porque ven que sus conductores, transportistas están siendo asesinados y eso va de la mano con la inseguridad. Lo que más se destacó del mensaje que dio el señor primer ministro Luis Galarreta al Congreso, que no estaba obligado a hacerlo y que fue un gesto político sin duda importante, mostrar el plan general de gobierno, fue lo relativo a los plazos, ¿no? Podría haber omisiones, cosas así que siempre van a ser criticables de uno u otro sector, pero lo importante es que Galarreta sí puso plazos. Ha dicho que en 6 meses, por ejemplo, el tema de la seguridad, el trabajo al cual se van a volcar por el asunto relativo a la contención y mitigar los efectos del fenómeno del Niño, también tendrá algunos resultados, pero al mismo tiempo ha sumado una agenda que nos concierne a nosotros, como que guiamos un programa que tiene que ver con la minería y con la energía, que es lo relativo a destrabar una serie de sobreregulaciones que hay y sobreposiciones. Además, como tú bien lo exponías en alguna de tus presentaciones como candidato presidencial, hay demasiado cruce en el Estado. ¿Qué crees que es lo primero que va a ponerse en evidencia, en todo caso, como resultado de este gobierno? Bueno, sí, efectivamente, César, como dices, era parte de la propuesta nosotros de Integridad Democrática. Y acá hay un triángulo muy, muy claro en lo que se refiere a, y ustedes lo saben perfectamente, que es por un lado un vértice del Estado, por otro lado la empresa, las mineras, y por otro lado las poblaciones, ¿no? Las poblaciones aledañas a las comunidades. Ese triángulo debe funcionar perfectamente. Entonces, cuando habla, y lo decía yo, habla de destrabar procesos, es porque existen esas sobreregulaciones que van impidiendo que exista un desenvolvimiento natural y que la minería, que es un pilar fundamental en la economía de sobre todo nuestro país, somos un país minero. Entonces, existen proyectos, ya sabemos nosotros, ya tradicionales, tipo Conga, Tía María, que ya en medio que comienza entre trompicones ha salido otra vez a la palestra para que se desarrolle, pero tenemos que tener claro que sin la minería, mejor dicho, el Perú no va a desarrollarse como debería desarrollarse con una proyección pues económica sostenida de la mano con las políticas económicas que vienen emanadas, por ejemplo, desde el Banco Central de la Reserva, ¿no? que van de la mano. Ahora, Wolfgang, el tema de cómo luchar contra la minería ilegal es un tema que se han ejecutado diversas fórmulas, pero ninguna ha funcionado. Y es más, antes veíamos que la minería ilegal tenía un movimiento de cerca de 300 millones al año, ahora tiene más que la legal, más de 10.000 millones. Siendo una de las áreas, digamos, de la informalidad en el Perú, la minería ilegal, pero la que tiene muchísimo dinero, el gobierno debería comenzar por ahí a tratar de convencerlos de que se legalicen. Perfecto. Lo que hemos visto es que hay bomba, hay mucha destrucción de maquinaria, hay muchas cosas de perseguirlos, lo cual están fuera de la ley, ok, pero por el lado de la legalización no vemos ninguna cosa que sirva, concreta, que seduzca un poco a la gente, ¿no? Perfecto, de verdad que me has leído la mente, Jorge, porque es lo que iba a comentar. Somos un país que tenemos todas las condiciones para ser una potencia, pero también hay un riesgo latente que se pueda convertir en un narcoestado del país, por ejemplo, ¿no? Aludo a esto, ¿por qué? Porque
hay economías ilegales, amenazas. La Dirección de Inteligencia Nacional ha tipificado 10 amenazas, entre ellas la minería ilegal. Pero nada que sea de una manera en la que se trate de combatir de la forma como se está haciendo ineficazmente. El resultado es lo que estamos viendo, que en vez de amenguar la capacidad de acción de la minería ilegal, se está incrementando, porque ya vemos nosotros que ha superado incluso a la minería legal. Entonces, no se trata, es un problema complejo. Me hace recordar mucho a lo que se trataba del Braen, cuando no es un problema militar policial, es un problema estructural de Estado. Lo mismo es la minería ilegal. O sea, vamos a comparar, haciendo una comparación, salvando distancias, obviamente, me refiero a que es un problema de estructura, igual que el narcotráfico, igual que las economías ilegales, tala ilegal. Entonces, en este caso, tenemos a peruanos o quienes estén en esta actividad, que de repente lo que falta es justamente, eso no significa agachar la cabeza, sino que falta ese acercamiento para darle los mecanismos y que se vuelvan a la legalidad. Porque hemos visto que el Reinfo no ha dado resultado. ¿Pero por qué? Por esas trabas burocráticas que existen. O sea, los caminos son ampulosos, son tediosos, y en vez de tender justamente ese mecanismo para que se puedan sumar estas economías y sumen a la economía del país legalmente, por el contrario, lo que se hace es que incrementen su accionar, pero al margen de la ley. No hay nada nuevo en eso, Wolfgang, perdóname, porque el alto comisionado de combate a la minería ilegal, Rodolfo García, acá nos ha explicado los 3 enunciados conceptos que ya están en todo caso en posesión del Estado. Primero, formalización, como bien te ha planteado Jorge, con una formalización que ayude también a la persona que se formaliza o a la pequeña empresa que se formaliza, y no estarla agraviando ni atacando luego inmediatamente con la SUNAFIL, con la SUNAT y con todo lo que se le viene encima, porque ya es formal, entre comillas. Segundo lugar, la erradicación, porque se tiene que erradicar de alguna manera la práctica ilegal ya con una interdicción muy fuerte. Y tercero, la recuperación territorial, que es el control absoluto, ¿no es cierto?, del territorio. Tú, como experto en temas de seguridad, sabes que este conjunto, esta triada, es lo que va a beneficiar y va a conducir el país. Ya el concepto lo tenemos en el Estado. Es como si hacemos una analogía también, César, es como lo que nosotros decíamos también desde Integridad Democrática, la propuesta, ¿no? El tema de los impuestos. Claro. Tenemos una SUNAT que más parece un extorsionador del Estado que un facilitador para que justamente los informales se pongan a derecho y hace el trabajo fácil, ¿no es cierto? Apretar a los que son formales y a los informales, claro, que mueve 3/4 parte de la economía del país. Claro. Entonces, y ustedes saben perfectamente, por ejemplo, aunque las comparaciones son odiosas, en países como Estados Unidos, en 3 o 4 procesos ya tienes una empresa que está operando en menos de una semana, porque tiene 3 o 4 procesos, cuando acá las empresas, los informales, tienen que pagar prácticamente un peaje cada trámite para poder formalizarse. Y te dan un plazo de adaptación, además. Si no tienes un plazo de adaptación, no vas a ir a ninguna parte. Entonces, claro, pasa el tiempo y al final, ¿qué haces? Pateas el tablero y sigues en la informalidad y lo más sencillo. Entonces, es un poco lo que tenemos que hacer, César. Efectivamente, comparto lo que dices en el sentido de que tenemos que dar, primero, las facilidades, tener esa interacción. Ese es otro punto, Jorge, que tú decías dentro del consejo que le daría a la presidenta, es que tiene que tender los puentes a todos. Y eso no significa agachar la cabeza, sino ser una comunicadora. Creo que, y si es pertinente el consejo, la presidenta tendría que, más allá de tomar nota, que lo está haciendo y me parece muy bien, es ser un poquito más ejecutiva en ese sentido. De acuerdo. Bien, Wolfgang Grosso estuvo con nosotros. Muchas gracias, Wolfgang. Esperamos tenerte en otro momento aquí en Rumbo Minero. Creo que va a pasar siempre... Se decía que la minería era muy técnica, pero resulta que viendo las encuestas hace 20 años o 15 años, solo tenía el apoyo del 20% de la población, la minería legal. Bueno, hoy en día tiene ya el 50%. El peruano ya entendió que es un país minero. La cuestión es cómo hacer la minería, que es
otro tema que tenemos que conversar acá. Muchas Claro gracias. que sí, no, al contrario, Jorge. Muchas gracias a ti, César. Gracias, Jorge. Bien, recordarles que estamos en Movistar, Canal 42, en WIN, Vitel y más de 80 cableras a nivel nacional. Recordarles también que la revista líder del sector minero es Rumbo Minero. Líder además en toda América con sus redes sociales y no se olvide tomar los paquetes publicitarios si es usted proveedor o quiere ser proveedor del sector minero. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Llega Expomina Perú 2026, reconocida por Ipsos entre las top 5 ferias mineras del mundo. Más de 1.250 stands, 180 conferencias y un sector con más de 64 mil millones de dólares en inversiones. Del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey Club. No te quedes fuera y regístrate en el ingreso libre en www.expominaperú.com. Expomina Perú 2026, www.expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil lo encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Cuando una carga no puede detenerse, necesitas confianza desde el primer metro. En Cablecentro SAC llevamos más de 20 años brindando soluciones de izaje para la industria nacional. Cables de acero de alta resistencia, eslingas de poliéster, estrobos de cable y cadena, accesorios y servicio post-venta. Con Power Sling, fabricamos a medida, cumpliendo normas de seguridad y entregando justo a tiempo. Cablecentro SAC, soluciones para un mundo en movimiento. Cotiza en cablecentrosac.com. El mineral del día. Cobre, el mineral que mueve al Perú. Está en los cables que llevan electricidad a tu casa, en el cargador de tu celular y en gran parte de la tecnología que usas todos los días. El cobre es un mineral clave y uno de los más importantes para el Perú, debido a que es uno de los mayores productores de este mineral en el mundo. Gran parte de lo que el país exporta viene de este recurso y su impacto va mucho más allá de la minería. El cobre es un excelente conductor de electricidad y calor. Por eso es esencial en la construcción, en la energía y en la transición hacia tecnologías más amplias. Por ejemplo, un auto eléctrico puede tener hasta 4 veces más cobre que uno tradicional. Y sistemas como paneles solares o redes eléctricas dependen directamente de este mineral. Es decir, el cobre no solo mueve industrias, mueve el futuro. En nuestro país, el cobre no solo cobra empleo e inversión, también es uno de los principales motores de la economía. Solo en 2025, las exportaciones de cobre superaron los 24.000 millones de dólares y representan casi el 30% de todas las exportaciones del país. Es decir, casi 1 de cada 3 dólares que el Perú vende al mundo viene del cobre. Por eso, cuando su precio sube o baja en el mercado internacional, también impacta directamente en nuestra economía. Ahora ya lo sabes, ese material que no siempre ves está presente en tu vida todos los días. El mineral del día.
porque entenderlo cambia cómo lo ves. Bien, nos encontramos ya en nuestros estudios con Enrique Valderrama, ex candidato presidencial por el APRA. Enrique, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, un honor, mucho gusto. Gracias, Quique. Enrique, ¿cuál debería ser, tú crees, la prioridad en estos primeros 6 meses? Obviamente tenemos el fenómeno del Niño, pero también por otro lado, porque eso es el Ejecutivo, donde tú has sido justamente candidato, pero eso es el Ejecutivo y el gobierno en general tiene que mirar varios frentes, ¿no? Múltiples. El tema de la inversión, cómo nos miran, cómo intentar que más inversionistas extranjeros estén interesados en Perú. ¿Cuáles serían esos primeros 6 meses? ¿Cómo tú ves que debería avanzar viendo toda la problemática que ya empezó, ¿no? Bueno, primero hay que señalar que se nota claramente de parte, digamos, en el ambiente, de que hay un estado de ánimo diferente a que si el resultado hubiera sido otro, ¿no? Eso primero hay que reconocerlo. Hay un clima de gente, incluso de gente de fuera del país, que está viajando más, está preguntando más, está viendo más oportunidades, y que eso no hubiéramos tenido si el resultado de la segunda vuelta hubiera sido distinto. Dicho eso, creo que hay que aprovechar ese clima y hay que ver la posibilidad de facilitar la gran inversión, sobre todo, ¿no? La inversión extranjera. Y también, obviamente, las facilidades para la microinversión, para la pequeña inversión. Y eso creo que pasa por voluntad política de entendimiento entre una buena facción del Parlamento y el Ejecutivo, orientado, creo yo, a reducir la tramitología fundamental, los permisos, etcétera. Hay varias cosas que definitivamente se fueron incrementando en los últimos 15 años. El clima para hacer negocios que logramos durante el gobierno del APRA fue muy importante. El segundo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el primero hay que ya ir muy atrás para recordarlo, pero el que está ahorita hace 15 años, en ese logramos un puesto en el Doing Business bastante bueno, y que eso se fue luego perdiendo. Yo creo que hay que recuperar ese paso, ¿no? Ahora, lo relativo a la reforma del Estado, que ha estado ausente en el lenguaje tanto de la presidenta cuando asume el 28 de julio, como también de Luis Galarreta cuando presenta el plan de gobierno general ante la Cámara de Diputados, siempre llama la atención. Esto, evidentemente, si uno lo manda a la lógica, al área de la lógica por la correlación de fuerzas con el Congreso, que clarísimamente no se sientan ellos empoderados, como efectivamente tú estás recordando el gobierno del presidente García, que pudo hacer cosas gracias a que el control del Parlamento estaba asegurado, incluso en alianzas, y donde el fujimorismo también colaboró y el PPC de manera también, ¿no? y de manera positiva, hay que decirlo, ¿no? Porque por eso es que tuvimos esos índices de crecimiento. Aún así, con esa falta de correlación de fuerzas, Enrique, ¿no te parece que el gobierno no debe abandonar el lenguaje de la reforma estructural del Estado? Porque, la verdad sea dicha, no solamente con cambio de normas, como nos han dicho algunos invitados, se va a producir pues la gran transformación de esto, ¿no? Se requiere todavía sostener la bandera, ¿no? ¿Te parece? Sí, totalmente. Yo creo que ahí se ha perdido un poco el paso. Un periodista en un grupo de WhatsApp bastante amplio calificaba pues el enfrentamiento entre dos sectores, entre cultura y justicia, por ejemplo, por el tema del LUM, como la pelea pues de dos calvos por un peine, ¿no? Por la importancia que Gracias tenía, por lo que me toca. Por la importancia que tenía el tema. Pero, por ejemplo, yo creo, incluso el ministro Cuba ha puesto en debate algo que me parece en este momento secundario. Sin yo estar en contra, él ha puesto en debate el tema de la fusión de los ministerios. Exactamente. Claro. ¿Eso es realmente la agenda de reformas en este momento? Yo creo que hay otras mucho más importantes. No, lo peor que fue desmentido por el ministro Marco Vinelli, de acuerdo, señalando de que en el pedido de facultades no va a estar eso, no está considerado. Entonces, la ministra de Inclusión Social dijo eso no está en la agenda del gobierno. Y falta, lo que pasa que ahí avanzamos en otro tema, Enrique, que es el tema de la coordinación comunicacional. Porque salvo la presidenta, que está comunicando muy bien todo y tiene sus mecanismos muy adecuados, yo veo que más bien el gabinete... Es parte de haber cambiado, yo quiero compartir esta reflexión, es parte de haber cambiado de estrategia respecto a la campaña, una unidad monolítica comunicacional, ella daba la, digamos, la línea política y luego Galarreta y Miki Torres respaldaban. Punto, se acabó, no salía nadie más casi. Y ahora en el Ejecutivo ha puesto, seamos sinceros, un gabinete de voceros, gente que ha estado relacionada con los medios de comunicación, que ha tenido voz pública. Entonces, claro, lógicamente ponen el micro constantemente a todos
y es natural que vayan a incurrir en algunas descoordinaciones, algunas pequeñas, otras bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, yo represento o he representado en la campaña un partido que tiene una visión de democracia social muy ligado incluso originalmente al sindicalismo. Me preocupa el debate de los derechos laborales, por ejemplo, que el ministro Juan Cheput rápidamente, que comunica muy bien, ha salido a decir no va a haber ningún tipo de recorte. Pero luego cuando le profundizan la pregunta al señor Elmer Cuba, él dice que él sí va a impulsar normas para generar empleo con el tema, digamos, de la flexibilidad de la legislación laboral. Pero repito de nuevo, yo creo que hay dos cosas en cuanto a reforma del Estado mucho más importantes, con un capital hoy día político de la presidenta de 60% de aprobación, como otros presidentes democráticos, hay que decirlo, pero un capital importante que el Perú hace tiempo no veía, porque hemos estado con interinos todo este tiempo. Yo creo que la principal apuesta debe ser, hoy día, 24 años después, repensar el proceso de descentralización en el Perú, de la departamentalización de Toledo. Y eso se relaciona con varias cosas, con eficiencia del Estado, con el tema económico también, con el tema de reducción de la pobreza, con el tema de las inversiones, en fin, todo está relacionado, la salud pública, la educación. Yo creo que ese debate sobre el asunto del dibujo de la descentralización es fundamental. Y lo segundo, que se ha tocado parcialmente, ha sido el tema de la transformación digital del Estado, que lo está tocando bastante Dyer, pero no pareciera que forma parte de una visión integral de todo el Ejecutivo. Creo que esas cosas son más importantes hoy día que decir si vamos a fusionar 2 o 3 ministerios, ¿no? Hablando de justamente estos problemas complicados que se le vienen al Ejecutivo, ¿qué opinas de algunas declaraciones que salieron del Ejecutivo? Bueno, y también han habido marchas y contramarchas con respecto a repartir el canon económico, digamos, repartir el dinero del canon a poblaciones aledañas. Bueno, eso era una de las cosas que nosotros habíamos estudiado justamente como parte de la campaña, conversado, por cierto, con Lucho Carranza en la etapa de la primera vuelta. Él hablábamos en general entre 15 a 20% para asignación directa de dinero, digamos, que era una de las propuestas que nosotros replanteamos en la etapa aún previa, donde empezamos a conversar con el doctor Carranza, porque nosotros veníamos con una propuesta un poco más radical, que era el tema de la propiedad del subsuelo, de la cual luego, en el intercambio de ideas, retrocedimos por los hechos de seguridad registral, por algunas cosas que hacían, digamos, difícil que eso se aplique. Creo que es una idea interesante, hay mucha resistencia, lógicamente, pero sí creo en la necesidad de que eliminemos algunos intermediarios perniciosos respecto a lo que reclaman las comunidades, a veces con justicia, que están al costado de una operación minera que tiene 30 o 40 años, y ellos no ven que ese desarrollo económico, digamos, los haya impactado, no por culpa de la empresa. El que recauda los impuestos finalmente es el Estado, luego baja al gobierno regional, a las municipalidades, pero la comunidad termina pobre. Hay una posibilidad que está siendo rescatada ahora, no de asignación directa a los ciudadanos, como nosotros empezamos a impulsar, sino en lo que propusimos en 2016 a través de Alan García, que se denominó el canon comunal, que es, digamos, un esquema intermedio en el cual el dinero va a la comunidad, no directamente al ciudadano, pero para obras que la comunidad misma priorice. Creo que eso también está bien. El punto es que los ciudadanos de las localidades aledañas a la extracción minera sientan que realmente su vida está cambiando y está progresando conforme crece el PBI también, ¿no? Enrique, en medio de todo esto y viendo el panorama internacional, la demanda de minerales críticos, minerales importantes como el cobre, que el Perú por supuesto tiene y que todavía está de alguna manera embalsamado en varios proyectos que no salen adelante, vamos a tener un hiperciclo de esta demanda en la que nuestra oferta tiene que ser muy clara. Tú que has recorrido el país como candidato presidencial, ¿crees que los pueblos peruanos del interior y sobre todo de las zonas mineras han tomado plena conciencia de cómo debemos aprovechar ese ciclo? Porque si perdemos este tren de laguna no lo vamos a recuperar en muchísimos años. Es como los grandes ciclos relacionados con la historia del Perú, que lamentablemente no dejaron un desarrollo, sino fueron trenes perdidos. Como el guano, por ejemplo. Parcialmente el caucho. Yo creo que ahora se está tomando un poco más de conciencia, pero lo que yo siento es que falta un impulso importante a nivel de liderazgo político que espero que el gobierno asuma para decirle a la gente: podemos hacer que los pueblos del país salgan de la pobreza, puedan formar parte de una cadena, digamos, de valor, pueda haber empleo alrededor del tema extractivo,
y lógicamente con las medidas ambientales que se tienen que tomar, que dicho sea de paso, la minería moderna es la que más lo toma. Correcto. La gran amenaza ha sido justamente la ilegal. los esquemas ilegales. Claro. Y mira lo que pasó en Cajamarca, que Humala vino con el San Benito de decir agua sí, oro no, Sí. y al final a los 6 meses se dio cuenta que ese esquema no era lógico. Ya no tuvo cómo Ya retroceder. no pudo, luego de haber sembrado todos estos vientos, terminó cosechando tempestades. Y lamentablemente, en la región Cajamarca, no es que no se llevó a cabo ningún tipo de extracción, sino donde iba a haber una extracción formal, moderna, etcétera, terminó siendo, digamos, parcialmente hecha por ilegales, finalmente, y que ellos impactan mayormente el medio ambiente. Por eso yo creo que hace falta más liderazgo, vender una idea importante. Alan García, al final del gobierno, no sé si recuerdan, hablaba justamente, al final casi del gobierno, hablaba del concepto de superar, digamos, en materia del cobre a Chile, por ejemplo. Lo planteó como una mirada nacional. Yo creo que algo como eso hay que volver a impulsar, atendiendo además que hemos sido desplazados del lugar por el Congo, que ahora está, creo, mucho más arriba que nosotros, teniendo nosotros la capacidad, evidentemente, de hacer mucho más de lo que estamos haciendo hasta ahora. No son miles de millones de dólares, creo, casi 60.000 millones de dólares en inversiones mineras que no salen adelante. Ahora, el Reinfo. Teníamos gran ilusión desde esta trinchera y este programa y el canal que recién ha empezado hace 3 meses, pero el programa tiene 15 años, más de 15 años. Siempre hemos dicho mucho cuidado con la Comisión de Energía y Minas cuando se hacen negociaciones en el Congreso, en el Senado. Y lo primero que hacen es poner a Jennifer Paredes, ¿no? Ya anteriormente estaba Cutipa y Sánchez, ¿no? Entonces, a veces los políticos, algunos políticos, dejan ver ese no sé si desprecio o ese simplemente poca cuidado que le tienen a la minería, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de esa comisión si tenemos un Reinfo que se alarga y un MAPE que fue archivada y que, bueno, se va a tener que hacer otra nueva discusión y otra nueva ley? Mira, hay que hacer una autocrítica bastante grande, perdón que me remonte a temas hasta históricos, incluso hablando por el APRA, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, Acción Democrática produjo un texto, el mismo Rómulo Betancourt, que hablaba de la cuestión del petróleo. Es decir, identificaron claramente el desarrollo nacional venezolano, estaba asociado claramente al tema del petróleo. Incluso aquí, César reconoce muchísimo, digamos, la bibliografía prista. Nosotros no produjimos, como el gran partido además que fuimos y que estoy seguro que volveremos a hacer, no produjimos nunca una reflexión sobre la importancia fundamental del Perú como país minero. Eso no ocurrió. Y evidentemente toda la clase política ahora tiene el mismo problema. Yo creo que hay 2 grandes irresponsabilidades para hablar de lo contemporáneo. La primera es la de la bancada que le correspondió por asignación, digamos, por repartición de las comisiones, esta específica, y donde ponen a alguien que lógicamente va a tener una perspectiva evidentemente antiminera, pudiendo haber sido otra persona. Pero creo que el problema viene un poco más atrás. Yo creo, sinceramente, que para el oficialismo, en su negociación parlamentaria, incluso si hubiera tenido que ceder más cosas, debió haber puesto como un tema prioritario armar una coalición mayor a la que terminaron armando, ¿no? De 2 contra 4. Yo creo que incluso si se tenía que ceder otros espacios, con tal de asegurar algunas posiciones estratégicas, había que hacerlo. Y si estamos diciendo que el tema minero es fundamental en el país, lo mínimo era poner una persona que pueda entender, o un grupo que pueda entender que esto es necesario para el desarrollo nacional, ¿no? O sea, solo para reivindicar a Víctor Abra y a La Torre en lo que tú me señalas, el tema minero en la década del 40 del siglo pasado era todavía un ciclo de expoliación, de falta de prácticas laborales, ambientales. No había todavía la modernidad que llegó luego con la instauración, por ejemplo, de Buenaventura, gracias al grupo Benavides, que comenzaron ellos a desarrollar otro tipo de concepto. Pero ahí La Torre sí tuvo una visión sobre la agroindustria. Ah, sí, claro. Recuerda el año 45 cuando él señala, ¿no?,
No hay que quitarle riqueza al que la tiene, sino crear riqueza para que el que no la tiene. Ancha nuestra costa y desértica a la espera de un proyecto de 1000 años que la desarrolle. Él ya estaba pensando en la agroindustria. Absolutamente. ¿No? Ese es lo visionario que hemos tenido en el Perú como líderes políticos. Analizó los grandes desarrollos tecnológicos, incluso relacionados con el tema agrario, por ejemplo, de Israel, etcétera. Y nuestras palancas son la minería. Hoy es la minería y la agroindustria. Y la agroindustria, totalmente. Muy bien. Como siempre, la minería y la política mezclada terminan siendo apasionantes. Muchas gracias. Encantado de haber estado aquí como siempre. Enrique Valderrama, ex candidato presidencial por el APRA. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Recordarles que estamos en Movistar, Canal 42, Vitel, Win, entre más de 80 cableras y seguimos creciendo. Ahora vamos a escuchar justamente el bloque de minería y sociedad con Iván Arenas. La diputada Jennifer Paredes es la flamante presidenta de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de los Diputados. Nosotros habíamos advertido ya que Juntos por el Perú iba a liderar esa comisión y lo ha asumido además con la complacencia de todos los partidos políticos que votaron a favor de la señora Jennifer Paredes. Probablemente han llegado a un acuerdo político como se acostumbra. Eso lo analizaremos luego. Aquí lo que vamos a analizar es si Jennifer Paredes representa algo, es decir, su designación representa algo y creemos que sí. Representa básicamente el triunfo de la minería informal y la minería ilegal por una sola y sencilla razón. Porque primero, la señora Jennifer Paredes no ha participado en ningún debate público sobre la minería y la formalización minera en este caso. Segundo, porque obedece básicamente a una persona que es asesora de la bancada, que es el señor Roberto Sánchez, quien, a dicho sea de paso, acaba de ser hace poco tiempo candidato a la presidencia por la izquierda. Y tercero, porque evidentemente la señora Jennifer Paredes está relacionado al mundo castillista y como todos sabemos, el mundo castillista estuvo muy relacionado a la minería informal. De tal manera que quienes han ganado acá no ha sido la señora Jennifer Paredes. Ella es básicamente alguien que está dando la cara. Sin embargo, lo que hay aquí es que un grupo, en este caso político y económico muy fuerte, que es el grupo de la minería informal, que no quieren formalizarse, ojo, en complacencia con algunos grupos ilegales que camuflan la producción ilegal en la informal, ellos son quienes han ganado en esta partida. Vamos a ver cómo seguiremos jugando una partida en la Comisión de Energía y Minas tan estratégica. Lo veremos aquí. Muchas gracias. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. Llega Expomina Perú 2026, reconocida por Ipsos entre las top 5 ferias mineras del mundo. Más de 1.250 stands, 180 conferencias y un sector con más de 64 mil millones de dólares en inversiones. Del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey Club. No te quedes fuera y regístrate en el ingreso libre en www.expominaperú.com. Expomina Perú 2026, www.expominaperú.com. A más servicios Movistar, más beneficios para disfrutar con los tuyos. Con descuentos y sorteos para conciertos, partidos y experiencias. Ingresa a Club Movistar desde la app Mi Movistar. Conéctate para disfrutar.
Toromocho es un yacimiento de cobre de clase mundial ubicado en el distrito de Morococha, Junín. Su historia moderna comenzó con la adquisición del proyecto por parte de Chinalco en el 2007, lo que conllevó a un hito sin precedentes en el Perú, el reasentamiento de la ciudad de Morococha hacia la nueva ciudad de Nueva Morococha, diseñada con planificación urbana moderna. La operación comenzó en el 2013, pero el diseño original siempre contempló una expansión. La fase 2 de Toromocho es la culminación de esa visión. Con una inversión adicional de más de $800 millones, el proyecto está logrando incrementar la producción anual de cobre. La historia de Toromocho es un testimonio de cómo la gran inversión extranjera puede transformar una zona minera histórica en una operación de vanguardia tecnológica, capaz de procesar cientos de miles de toneladas de mineral diariamente. Bien, llegando al final del programa, César, siempre claro me parece el ex candidato Wolfgang Grosso, ¿no? Bueno, con los estudios que ha tenido, claro. Es una persona que sabe sobre estos temas, sobre todo de cómo luchar contra la minería ilegal, pero es una persona de inteligencia además. Sí. De la Fuerza Aérea del Perú, que ha tenido cargos muy importantes, muy... Que tiene una mirada distinta, ¿no? A los políticos tradicionales, porque ha estudiado y además tiene información, ¿no? de qué es lo que está pasando con la minería ilegal y hasta qué punto puede ser peligrosa. Creo que traer este tipo de, invitar, no traer, este tipo de invitados, vale la redundancia, es bien importante, porque acá lo que tenemos que hacer es una mesa de debate sobre cuáles son las medidas urgentes y las diferentes aristas que podrían tener, ¿no? No hay que perder de vista que Wolfgang Grosso, igual que Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano, que no han tenido suerte, y así es la democracia, para poder acceder a la presidencia de la República. Sin embargo, el expertise que han adquirido en sus visitas al Perú, su contacto con la gente, le permiten tener una mirada muy fresca y muy clara acerca de las urgencias que tiene la población y cómo darle alguna línea de solución, sobre todo de la mano con la minería, la principal palanca económica de nuestro país. Yo destaco de verdad, tanto en Grosso como en Valderrama, el hecho que ellos destacado que no hay otra forma en que el Perú podrá responder a todas sus urgencias en el futuro, destrabando los proyectos, incentivando una minería responsable, sostenible, comprometida con sus comunidades y que, por supuesto, evite la conflictividad social atendiendo directamente las necesidades de la población. Y lo dijo Enrique Valderrama, ¿no? Claro. Eso es lo interesante de tener varios candidatos también. Lo único bueno, creo, de tener 40 candidatos, ¿no? Pero se va sacando información o propuestas de otros lados por el bien del Perú. Por ejemplo, Enrique Valderrama dice, esa propuesta del canon directamente a las comunidades vino del APRA. Y no lo dice de una manera egoísta, no, lo dice, qué bien, la hicimos nosotros, pero qué bien que se ejecute. El canon comunal, que efectivamente el presidente Alan García en su segunda administración lo había planteado y que significaba darle un porcentaje de entre 20 y 30% de dicho canon a la ciudadanía organizada que tenía cómo priorizar los proyectos más importantes para su zona. Y ambos candidatos recalcando que el ser oposición no significa ser una oposición como lamentablemente lo ha dicho el lamentable señor Sánchez, ¿no? De que tiene que ser una oposición recalcitrante. Realmente es muy, muy, muy penoso la manera en que mira el Perú el señor Sánchez, ex candidato, porque la verdad es que parece que solo le importa su candidatura, más no todo lo que viene ahora para el mismo país donde él nació y donde él vive. Así es. Nosotros podemos apreciar a mucha gente, incluso de izquierda, Jorge, los hemos tenido acá, en una conversación racional, efectiva, respetando sus puntos de vista, sus enfoques, las raíces ideológicas que tienen.
Pero efectivamente, como tú dices, personajes como Roberto Sánchez solo nos queda combatirlos. No hay otra forma, no hay manera de poder sentarlo aquí para hacer una discusión ociosa, porque ese señor tiene un punto de vista destructivo sobre el Perú. No tenemos una base común para poder siquiera dialogar. Entonces, nada tiene que ver ser izquierda, derecha o de centro, sino ser sensato en un país lleno de urgencia. ¿Cuánta izquierda buena ha habido también? Hay que ser... Siempre la había, por amor de Dios, de Alfonso Barrante, don Jorge El Prado, que era secretario general del Partido Comunista Peruano. Así es. Gente sensata que promovió la Constitución. Que se junta por el Perú. Lógico. No hay que ser ni de derecha ni de izquierda, pero cuando lamentablemente vemos grupos que solamente quieren hundir a otros que les tocó ahora ser gobernantes, sin ser nosotros fujimoristas ni nada, la verdad que da mucha pena por cómo no avanzamos en el Perú, porque no miramos el futuro, sino miramos los frijoles del hoy y ahora. Y eso es una visión egoísta que nunca va a ayudar a que el Perú sea realmente una potencia como todos los peruanos queremos, en donde no haya pobreza extrema. Exactamente, totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias a César Campos. Gracias a ti. Mi nombre es Jorge León Benavides y les agradezco por estar con nosotros en Rumbo Minero Central. Como ustedes saben, ya estamos en Canal 42 en Movistar, estamos en Win, estamos en Vitel, en más de 80 cableras a nivel nacional, y seguiremos creciendo para llevar a todo el Perú y Sudamérica todo lo que significa la importancia de la minería, el desarrollo de la minería, y de manera didáctica para toda la familia, para todos los profesionales también del sector, y por supuesto para los aliados estratégicos, los proveedores. Muchas gracias y sigan disfrutando de la programación del canal Rumbo Minero.